Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida al sexto coloquio de investigación y posgrado que organiza la Dirección Ejecutiva de Investigación y Posgrado de la Universidad Rosario Castellanos. Mi nombre es María Eugenia Rodríguez Paz y yo seré quien va a moderar esta mesa titulada Género y Educación, perteneciente al programa de doctorado en Ambientes y Sistemas Educativos Multimodales, DASEM. En esta mesa está conformada por dos docentes comentaristas a los cuales tendré el honor de presentar. Nos acompaña el doctor Julio Ríos, profesor e investigador de la Escuela Normal Urbana Federal del Istmo. Doctor, muchas gracias. Doctor en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, es director del área de investigación primaria de la Escuela Normal Urbana Federal y director editorial de la revista de difusión y divulgación. Ay, doctor, ¿me apoya cómo se pronuncia la revista? Es Quendadilla. Así es, bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. También nos Gracias. acompaña a usted la doctora María Elena Chávez Solís, quien tiene 2 doctorados, uno en Ambientes y Sistemas Educativos Multimodales de la Universidad Rosario Castellanos y otro en Nuevas Tecnologías por la UNAM. Ha participado en congresos internacionales y nacionales y ha sido docente por más de 10 años a nivel posgrado y licenciatura. Y ha publicado artículos de inteligencia artificial. Muy buenas tardes, gracias doctora María Elena. Además de los comentaristas, dentro de esta mesa se encuentran estudiantes que presentan sus avances de trabajo terminal, que en un momento presentaré. La dinámica de trabajo es que cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación. Una vez que terminen, los comentaristas tendrán 10 minutos cada uno para realizar la retroalimentación que consideren pertinente. Les recuerdo que no hay réplica por parte de los estudiantes y que la retroalimentación la deben de revisar, analizar y considerar con sus respectivos docentes directores de trabajo terminal. Bueno, dicho esto, iniciamos la mesa de trabajo con la presentación de Luis Alfonso García Buendía, estudiante de segundo semestre del doctorado de DASEM, quien presentará su trabajo titulado La construcción de la subjetividad desde trayectorias académicas en estudiantes universitarios, la violencia escolar, un espectro para la educación intercultural decolonial. Luis Alfonso, te cedo la palabra y te escuchamos. Perdón, no sé si ahí se alcanza a ver ya la presentación. No, no la vemos. A ver, entonces, es que no me deja. Me voy a dejar de compartir. Si gustas, puedes enviarla al correo de la jefatura de Ya, maria.rodríguez y ya te aparece. apoyo. Ahí aparece, ¿no? Ah, perfecto. La proyectamos entera, por favor. Sí. Bueno, pues ahí empezamos. Muchas gracias a todos por la participación. Agradezco a mi docente directora, agradezco a la Universidad Rosario Castellanos y bueno, pues ahí voy a presentar. Perdóname, Luis Alfonso, no podemos verla en... ¿No se ve? Se quedó ahí, justo, ya, ¿Ya se ve? ahora sí, ya, gracias. Bueno, voy a presentar la construcción de la subjetividad de trayectorias académicas en estudiantes universitarios, la violencia escolar, un espectro, la violencia escolar y las tecnologías, un espectro para la educación de colonia intercultural. Y mi directora de tesis es la doctora Gabriela Valenzuela Navarrete, ¿no? Bueno, para empezar ubicamos la problemática o el planteamiento del problema en la construcción de la subjetividad desde las trayectorias académicas de los estudiantes de la Universidad de la Ciudad de México en la modernidad eurocéntrica occidental, donde este poder de control, dominación, control, sometimiento se tiene que eliminar
Y para ello pues, se piensa en construir acciones pedagógicas que deben de generar el desaprender lo aprendido y resignificar este referente, ¿no? Esta parte eurocéntrica occidental, que permea en el sentido común de la comunidad educativa, ¿no? Para ello ubicamos que la educación es un proceso que se da en la realidad social y ahí existen contextos económicos, sociales y culturales. Reitero, ubicamos el estudio de la modernidad occidental, que es como una parte donde se ubica o marca toda la existencia social y la dimensión subjetiva de los estudiantes en este caso. Y bueno, pues utilizamos esta referencia de Quijano, ¿no? Donde la constitución de lo que le denominaron los occidentales como América se centró en un poder único que cambió todo el proceso de análisis, ¿no? Donde se construye un proceso subjetivo, ¿no? Marcado mucho por el concepto de raza, y pues ahí se establece un contexto, esto que señalo como el sometimiento y control, ¿no? El poder que se establece a partir de un control, ¿no? Como antecedentes de investigación, tengo dos textos, un artículo de la Universidad Veracruzana, que se llama Constructoras de Paces en clave colonial, y la experiencia universitaria de la Universidad Veracruzana Intercultural, ¿no? Está construido por Verónica Uribe y Hunter Dietz. Ahí hacen un estudio y hacen conocimientos de construcciones pedagógicas que busquen desde la interculturalidad modificar elementos de violencia o de desigualdad, ¿no? Específicamente. Y bueno, tomo otro texto de la Universidad de Barcelona, de la Universidad Autónoma de Barcelona, que se llama De colonialidad en las redes virtuales, el caso de Asquintuwe, y es elaborado por Claudio Andrés Maldonado. Aquí habla todo como un periódico digital, ¿no? Va estableciendo esta marca subjetiva, ¿no? En la realidad y cómo se presenta en el conflicto de los territorios, ¿no? Porque es un territorio que está dentro de Chile, pero no, digamos que no está como tan compartido de la realidad dominante, ¿no? O hegemónica del proceso chileno. Por eso utiliza los preceptos decoloniales, ¿no? Para el análisis. Y bueno, como parte de la justificación, consideramos que es importante la construcción subjetiva de la dominación decolonial, ubicar las desigualdades, la violencia que se presenta en esto, a partir de este proceso, ubicando los valores, las normas, los ritos de la vida cotidiana que se sustentan en la educación. Y bueno, aquí lo que intentamos es explicarlos para poder transformar la realidad, ¿no? Cito un dato y voy a citar algo que no está acá, porque después de la pandemia, la Ciudad de México se ubica como la tercera en mayores violencias, ¿no? Tanto en los jóvenes como en violencia digital, física, verbal, psicológica, de exclusión social, ¿no? Que está muy presente. Y por eso consideramos que es importante entender esta problemática ante la realidad educativa. A través de acciones pedagógicas, ¿no? Que es de corte intercultural decolonial, ¿no? Donde podamos eliminar todos estos procesos que se han impuesto de lo eurocéntrico occidental, ¿no? Que está muy pegado. Yo le llamo en el sentido común, porque ahorita explico un poco por qué, ¿no? Y aquí citaría un caso que no está, el de Leslie Berlín Osorio, de 22 años, y lo cito porque lo que hemos detectado en la investigación pues va muy similar a esto, que fue víctima de feminicidio el 2 de mayo de 2017 por su pareja Jorge Luis González Hernández. Fue estrangulada por asfixia por un cordón de un teléfono público y bueno, anteriormente pues recibía violencia física y psicológica, ¿no? Durante varios años la joven. Y por eso ubico, porque más adelante vamos a ver por qué cito este artículo, ¿no? Eh, Como pregunta general, tenemos cómo se construye la subjetividad colonial del uso de tecnologías y la violencia escolar en estudiantes de licenciatura. Aquí cito ya los dos referentes empíricos que vamos a estudiar: la Universidad Latina Campus Sur, que es una universidad privada, y la Universidad de la Ciudad de México, plantel San Lorenzo Tonzonco, a partir de sus trayectorias académicas desde la perspectiva intercultural de colonial, ¿no? Como preguntas específicas, establecemos conocer los contextos socioeducativos de los estudiantes de ambas universidades, del campus de la Universidad Latina y de San Lorenzo Tezonco. ¿Cuáles son los compendios teóricos conceptuales de la subjetividad colonial de estos estudiantes específicamente? Insisto, de estos dos planteles, tanto del público como el privado.
¿Cuáles son los procesos de subjetivación colonial del uso de las tecnologías y la violencia escolar en los estudiantes universitarios de ambos campos? Y cómo se identifican las trayectorias académicas de los estudiantes de licenciatura de la Universidad Latina, ¿no? Y de la Universidad de la Ciudad de México, del plantel San Lorenzo Tezonco, ¿no? Como objetivo general, determinamos dilucidar el carácter de la subjetividad colonial construida desde sus trayectorias académicas del uso de las tecnologías y la violencia escolar en contextos educativos híbridos por estudiantes de licenciatura de Pedagogía de la Universidad Latina Campus Sur y de la Universidad de la Ciudad de México, plantel San Lorenzo Tezonco, desde la perspectiva intercultural de colonial. Como objetivos específicos tenemos señalar los contextos socioeducativos de los estudiantes de la Universidad Latina Campus Sur y de la Universidad de la Ciudad de México del plantel San Lorenzo Tezonco, contextualizar cuáles son los compendios teóricos conceptuales de la subjetividad colonial en estudiantes de la Universidad Latina y del plantel San Lorenzo Tezonco de la Universidad de la Ciudad de México, y analizar las trayectorias académicas de los estudiantes de la licenciatura de la Universidad Latina Campus Sur y de la Universidad de la Ciudad de México del plantel San Lorenzo Tezonco del proceso de violencia en la escuela. Y bueno, tenemos otros para tener completo la información, conocer cuáles son los procesos de subjetivación colonial del uso de las tecnologías y la violencia escolar en los estudiantes universitarios de la ciudad de la Universidad Latina y de San Lorenzo Tezonco, y elaborar los constructos teóricos de la interculturalidad crítica de colonial, ¿no? Como supuestos de partida establecemos dos, ¿no? Los procesos culturales impuestos por la colonialidad del poder de los eurocéntricos occidentales españoles en la realidad socioeducativa de los estudiantes de la licenciatura de la Ciudad de México se reproducen en la subjetividad de las trayectorias académicas de los escolares universitarios. Y la otra es la construcción subjetiva de los estudiantes universitarios de la Ciudad de México desde sus trayectorias académicas a partir de la colonialidad del poder eurocéntrico occidental, determinan el apoyo familiar, la violencia escolar y el uso vectorizado de las tecnologías. Como enfoques teóricos, estoy considerando principalmente esto, digamos, como categorías duras, la subjetividad de los estudiantes universitarios. Ahí, bueno, pues estamos considerando construir la subjetividad con varios elementos, con varios autores, pero específicamente estamos ubicando que la subjetividad se puede establecer a partir de construir un imaginario, luego una representación y luego una concepción, digamos que utilizando estos tres elementos, no de manera separada, sino de manera concatenada, ¿no? Que permiten como entender cómo construyen la subjetividad, ¿no? Las trayectorias escolares, como parte de un constructo teórico, y ahí las consideramos que representan y representan delimitar el análisis de estudio de los grupos académicos, porque aquí en las trayectorias se representan sus acciones, su manera de entender el mundo, su manera de relacionarse, sus saberes y todo el capital cultural, digamos, que van adquiriendo, ¿no? Partimos de la interculturalidad crítica, ¿no? Y partimos de autores sobre todo de la postura de Tubino, ¿no? En esta parte de la intercultural crítica, y bueno, nos separamos de esta parte de la interculturalidad europea, pero nos ubicamos en esta parte, ¿no? Tubino, Díaz, ¿no? Bueno, varios autores, Ernesto Díaz Couder, ¿no? Que ubican este proceso de la interculturalidad. Y de la teoría de colonial, pues la estamos abarcando con varios autores, ¿no? Walter Milongo, Boaventura dos Santos, Catherine Watts, en fin, estos autores que son sobre todo de este continente, que es lo que nos interesa, ¿no? Y bueno, como estrategia metodológica, consideramos que es una investigación cualitativa, como eje rector de análisis, ¿no? Y de interpretación, establecemos un método crítico de colonial. Como metodología utilizamos para esta parte de la interpretación, como estas herramientas interpretativas, la sociología, la antropología, la etnografía y la fenomenología para hacer una guía de interpretación, digamos que es lo que nos permite establecer la construcción epistemológica del trabajo, ¿no? Luis Alfonso, ya se terminó tu tiempo. Y los instrumentos, cierro, es el diario de campo, las entrevistas a profundidad y el trato decolonial, ¿no?
Y ahí cierro. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti. Ahora comenzamos la ronda de retroalimentación, comenzando con el doctor Julio Ríos. Doctor, le escuchamos. Ok, mi cámara, ok, bueno, ahí va mi cámara, ya está. Bueno, buenas tardes, Luis. Buenas tardes. Bueno, voy a hacer unos comentarios breves. Me disculpa si se escucha un poco de ruido de fondo, pero estamos a 78 grados y no tengo ni aire acondicionado, que se echó a perder, entonces estoy con el ventilador. Bueno, Luis, primero, pues felicitaciones, es un proyecto interesante. En general, creo que una cosa que tienen los posgrados de la Rosario Castellanos y con los estudiantes y los perfiles y las experiencias que justo permite tener una diversidad de proyectos de investigación que dan cuenta de una diversidad de temas que enriquecen mucho el diálogo y la discusión. Mis comentarios van a ir específicamente en torno a un poco las cuestiones de la fundamentación que tú estás manejando y son más que nada sugerencias que, digamos, como tal, cosas que te replantees, ¿no? En mi caso, mis sugerencias son eso, ¿no? Son sugerencias, son observaciones. Recuerda que todo lo que todo lo que yo te comento, al menos en particular, pues tienes que platicarlo con tu asesora, ¿no? Que al final son ustedes los que van a llevar el trayecto en estos años, ¿no? Bueno, dicho esto, al leer tu proyecto, a mí me surgían algunas inquietudes, que una inquietud no siempre es negativa, muchas veces al contrario es positiva, y me surgían inquietudes más que nada en cuanto a la pregunta, ¿qué aspectos se pueden fortalecer o qué aspectos se pueden explorar como parte de tu proyecto, ¿no? Entiendo la perspectiva desde la cual planteas esta crítica o haces esta vinculación entre la subjetividad, la modernidad, la violencia en las escuelas y una crítica intercultural decolonial, ¿no? Pero yo al leer tu proyecto decía, me queda muy claro desde dónde estás pisando de manera general para hacer el análisis, pero ¿dónde está la violencia? Es decir, ¿cómo estás haciendo ese vínculo específico de la violencia, ¿no? ¿Qué entiendes por violencia? De la diversidad de definiciones que hay, ¿cuál te estás yendo tú? Que incluso algunos de estos autores que mencionas tocan el tema de la violencia, ¿no? Pero bueno, hay diferentes definiciones, ¿no? Están unas definiciones muy europeas de la violencia, de una escuela muy francesa, están definiciones muy americanas, surgidas del bullying específicamente, están definiciones muy amplias que tienen que ver con lo que ha hecho el trabajo específicamente de la OMS, desde una mirada más de salud clínica biológica, y incluso en México está una propia escuela de trabajar la violencia desde líneas muy específicas que tienen que ver con el narcotráfico, la violencia sistémica. Hay un campo también muy amplio de violencia escolar. No sé si ya te echaste un clavado ahí a los estudios de violencia escolar en México. Está el estado de conocimiento que se publicó en el 2013. Está próximo a salir en este año el nuevo estado de conocimiento, que está retrasado, pero que también va a salir por parte del Consejo Mexicano de Investigación Educativa. Y, por supuesto, están también las críticas, las definiciones de violencia desde esta perspectiva, ¿no? Como la de Rita Zagato, ¿no? Que justo también hay definiciones ahí sobre la violencia, cosas así, ¿no? Entonces, yo lo que pensaba es que habría que plasmar, habría que, digamos, poner en discusión cómo estás haciendo este cauce o cómo estás haciendo esta vinculación entre esta perspectiva de fundamentación que tú estás haciendo del tema en general con tu tema de la violencia, ¿no? Por el tema de la modernidad, yo te podría sugerir, no forzosamente para que lo consultes o lo trabajes, porque incluso pues chocaría un poco con tu perspectiva más como intercultural, decolonial, y Norbert Elias, que yo te recomendaría que te echas un clavado ahí sobre sus trabajos de la violencia en general, pues es un pensador europeo continental, ¿no? Entonces, como que no muy decolonial no es, pero igual y te puede servir justamente para
plantear el contraste, ¿no? Yo no voy por ahí, ¿no? O sea, mis rutas de análisis son muy específicas acá, pero te menciono Norbert Elias justamente por la parte de la modernidad, ¿no? Resumidas cuentas, Norbert Elias dice que conforme la modernidad fue avanzando, hubo un proceso de repliegue de la violencia, una modificación de las formas de la violencia y cómo estas se expresan en ciertos espacios y en ciertas situaciones debido justamente a un cambio de los autocontroles inherentes a las personas de manera social, ¿no? Resumida. Digo, te puede servir como exploración, ¿no? Y finalmente, los trabajos ya un poco pasados de Inés Dussel, Caruso, Pablo Pinot sobre la escuela. Hay un libro clásico de ellos de ¿Por qué triunfó la escuela? La máquina de educar también, en los que justamente hacen como ese análisis muy fino de cómo la escuela moderna es la escuela moderna y por qué es esa escuela moderna, ¿no? ¿Por qué es esa escuela tan exitosa y tan básicamente el fruto de la modernidad, ¿no? Que yo creo que ahí sí, aunque tampoco son muy decoloniales, interculturales, yo creo que hay una cuestión ahí bastante interesante justo sobre esta génesis de lo que consideramos como la escuela moderna y qué tan exitosa es todavía, ¿no? Entonces, bueno, son más que nada como líneas para explorar y yo creo que te podrían servir. No necesariamente tienes que incluirla. Yo creo que también parte de esto es reflexionar y contrastar tus ideas y justamente decir, ¿no? O sea, a este nivel de doctorado, justamente decir, yo conozco estas líneas, pero a pesar de que sostienen estos, yo tengo esta postura y yo me quedo con esta postura por esto, ¿no? Y aquella no la tomo porque la conozco y estos detalles específicos no compaginan con lo que yo estoy planteando a partir de mi objeto de investigación. Pues nada más, Luis, lo dejaría cortito ahí. Gracias. Gracias. Muchas gracias, doctor. Antes de darle la palabra a la doctora, le cedo también la conducción a mi compañero Luis Manuel. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Tuve una pequeña disculpa, tuve unos problemas técnicos, pero soy el moderador original de la mesa. Gracias, doctor, por los comentarios. Doctora María Elena, continuamos con usted. Me parece que no se escucha, yo no le escucho. Sí, no se escucha. No, no se escucha. No, no, doctora, no le alcanzamos a escuchar. Creo que va a tener que salir y volver a entrar porque si no, a lo mejor no se conecta el sonido. Podría ser, si pudiera entrar, vamos a darle unos segunditos. Bueno, aprovechando, Julio, gracias por los comentarios. Sé que no podemos decirlo, pero bueno, aprovechando eh, porque, bueno, sí, es importante, ya se conectó, creo. Pero, mira, yo estoy muy formado en la Escuela de Frankfurt, y por eso el método de colonial, porque es como desmenuzar y sacar lo que sirva de otros contextos, ya desde el ámbito de economía, ¿no? La escuchamos, doctora. Esperemos. No, no, no se escucha. Espera.
No, no, doctora, no se lo va a escuchar. Se oye un poco de vicio, de ruido, pero no se escucha. Parece si continuamos con la escaleta y si la doctora puede solucionar el problema, retomamos. Contigo, Luis, su retroalimentación y la retroalimentación de los demás. Sí, gracias. Nada más, para no afectar como los demás estudiantes. Bueno, en lo que esperamos a la doctora solucione el problema, continuaremos con Diana Karina Lara Ríos, estudiante de cuarto semestre, que presentará su trabajo titulado Narrativa Transmedia en el aula, evaluación y propuesta de estrategia didáctica para producción oral en enseñanza de lectura. Escuchamos, Diana. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Voy a cambiar de diapositiva para ver si se puede ver si se cambia. ¿Sí se cambia ahí con ustedes? Ahí sí, estamos viendo la segunda. Sí, se cambia. Ah, súper. Bien, voy a comenzar entonces. Muchas gracias a todos. Bien, pues mi tema de investigación es la narrativa transmedia en el aula. Es una evaluación y una propuesta de estrategia didáctica para producción oral y escrita en enseñanza de francés como lengua extranjera. Les voy a platicar un poco del planteamiento del problema porque fue importante esta investigación. El primer punto son investigar nuevos métodos de enseñanza y aprendizaje de francés, que antiguamente o generalmente se utilizan pues el libro y algunas actividades integradoras, pero que no son muy novedosas y hay una necesidad de utilizar las TICs, también de utilizar la producción oral y escrita en contextos reales, una actualización didáctica y también que los y las estudiantes puedan hacer una inmersión en el aprendizaje de lenguas. Este es nuestro planteamiento del problema. ¿Cuál es como la raíz de donde partimos? Hay algunas razones también que indagando en la problemática encontramos, por ejemplo, que es necesario buscar nuevas formas de enseñar el francés como lengua extranjera y también hay algunos datos duros, por ejemplo, el de PISA en 2020 que nos dice que hay un rezago entre jóvenes mexicanos de 15 a 18 años en cuanto al dominio de una segunda lengua extranjera y eso puede dificultar pues, el acceso a becas, el acceso a movilidad y el acceso a contenidos de su misma formación en otros idiomas. También en México solamente hay un 28.7 de estudiantes de 15 años con dominio de una lengua extra o dos lenguas extra, cuando el promedio mundial es de 68.2, entonces estamos bajitos en el dominio de lenguas extranjeras. Otra cosa también que es importante es que
Sobre narrativa transmedia, que es en lo que nos vamos a enfocar, no hay mucha investigación. Sí hay, pero en otros contextos, en otros países y en otras lenguas o en otras competencias. Voy a cambiarle para que ustedes puedan ver perdón, aquí están las tres conceptos principales que están en el título de mi investigación. Y primero es las narrativas transmedia. ¿Y a qué nos referimos con esto? Son esas historias que vamos a utilizar y que son narradas por los estudiantes, las estudiantes, a través de distintos medios de comunicación, sea, por ejemplo, video, audio y también redes sociales. Entonces, es como una narrativa, pues, difundida en varios medios. Luego, la estrategia didáctica también, que nos vamos a centrar en una tarea integradora, pues son todas estas acciones que hace el docente para que el alumno aprenda o para que se alcancen los objetivos planteados. ¿Y cuáles son los objetivos planteados en esta investigación? Pues los del Marco Común Europeo de Referencia, que lo vamos a ver más adelante en la evaluación justamente de la producción oral y escrita. Estos son nuestros conceptos principales. Luego, ¿cuáles son las preguntas generales y específicas que nos planteamos? La general es, bueno, ¿qué estrategias didácticas o qué estrategia didáctica que tenga una base en la narrativa transmedia responden a las necesidades educativas que marca el Marco Común Europeo y que necesitan el alumnado? Luego, las preguntas de investigación específicas son, bueno, ¿qué necesitan obtener los y las alumnas en producción oral, en producción escrita? Luego, ¿cuáles estrategias pueden responder a estas necesidades? Y luego ver si esta estrategia que vamos a proponer pues es relevante en comparación con estrategias tradicionales. Son nuestras preguntas específicas. ¿Qué buscamos? ¿Cuál es nuestra hipótesis de investigación? Pues que la implementación de estrategias didácticas en el marco de narrativa transmedia va a ser una herramienta funcional, eficiente, en contraste con las metodologías o la didáctica tradicional. Disculpa, Diana, Sí. ¿estás cambiando de diapositiva, no, verdad? Sí, estoy cambiando, ¿no se ve? No, nos quedamos en la 2. En la 2, a ver. Ahí está la 3. Ahí está la 3, cuando le cambio, ¿sí se ve? Por ejemplo, ahí le cambié. Ahí está la 3, Ahora estoy en objetivos específicos, ¿sí se ve? No, vemos justificación. Ya. Yo creo que entonces es la proyección. ¿Les molesta si lo dejo aquí? Creo que lo voy a hacer más grande para no tener... Sí, exacto, es justo sí, y darle yo creo que es mejor. Ajá. Bien, les hablaba entonces de la hipótesis, los objetivos generales, que pues bueno, van de la mano un poco de las preguntas, entonces voy a avanzar. Y bueno, en cuanto al estado del arte, este tema de narrativa transmedia ya ha sido investigado en otros contextos. Sin embargo, es en otros países, por ejemplo, Estados Unidos, Turquía, España y en otras competencias como habilidades lingüísticas, habilidades para escribir, mejora de vocabulario, pero en México no se ha realizado con población mexicana y tampoco con la competencia que nos interesa a nosotros, que es la francés como lengua extranjera. Vamos con la metodología. ¿Cómo se va a realizar este trabajo? Pues bueno, es un enfoque experimental que va a ser transversal, se va a evaluar en un solo momento y vamos a tener un grupo control y un grupo experimental. Se va a evaluar a los estudiantes en 2 momentos, antes y después de la intervención educativa. Es decir, a un grupo de francés se les va a dar la instrucción, los contenidos gramaticales correspondientes de manera normal y luego, después de los contenidos, se va a tomar una primera medición, es decir, vamos a establecer la línea base de competencias gramaticales después de la instrucción. En el momento 2 vamos a separar a los grupos de manera aleatoria, uno como un grupo experimental y el otro como un grupo control. Al grupo experimental vamos a aplicarle o vamos a proporcionar la narrativa transmedia o la didáctica para que ellos puedan hacer un cuento utilizando las herramientas gramaticales del primer momento. Y el otro grupo control va a realizar una tarea integradora regular, como se realiza normalmente, escribir un texto y hablar sobre el tema.
En el momento 3, entonces, después de haber realizado nuestra intervención, vamos a evaluar si hay mejoras en la competencia gramatical y habilidades de producción oral y escrita después de la intervención en nuestros dos grupos, en el grupo experimental y también en el grupo control. Nuestro diseño entonces sería de esta manera. Tendríamos dos grupos, un grupo experimental que va a utilizar la tarea integradora con narrativa transmedia y un grupo control que seguiría las condiciones regulares. Y luego vamos a medir si fueron efectivas. ¿Cuál es nuestra muestra? Son estudiantes de francés de un centro de lenguas. Vamos a aleatorizar pues nuestro grupo control y nuestro grupo experimental. Sin embargo, pues los grupos están dados de los estudiantes que se escriben. Los criterios de inclusión sería que ellos acepten el consentimiento informado y que tengan interés en la participación. Aquí están los contenidos gramaticales de los cuales se va a desprender nuestra tarea integradora de narrativa transmedia. Se presenta gramática, vocabulario, las funciones y la fonética. Esto sería como la primera parte de la instrucción. Y esta sería la planeación de la tarea integradora de narrativa transmedia. ¿Qué va a hacer entonces? Ellos van a tener que realizar con sus contenidos gramaticales una historia, van a tener que personificar una historia, investigar el cuento original, su contexto, adaptar los personajes a la actualidad y desarrollar ciertos guiones para las publicaciones transmedia. Aquí está también cómo se va a evaluar los recursos didácticos, los modos de comunicación, entre otros. Y el cuento para este nivel que se diseñó, o bueno, que ya existe, pero que se va a utilizar, es la Caperucita Roja, donde se utilizan pues el vocabulario de este nivel. Ellos tendrían entonces que realizar una narrativa transmedia con este cuento adaptado a la actualidad y utilizando los contenidos gramaticales aprendidos en ese nivel. Y la última parte es, bueno, ¿cómo vamos a evaluar las competencias? Y se evaluarían con el mismo formato que se utilizan para el DELF y el DALF. Es decir, es como estandarizado para las competencias de francés, según el marco común europeo. Entonces, este, por ejemplo, es de producción escrita y este es de producción oral. Y aquí están algunas de las referencias y eso sería todo. Espero sus valiosos comentarios. Muchísimas gracias por la presentación. Comenzamos con la ronda de retroalimentaciones. Doctor Julio, ¿lo escuchamos? Sí. Hola, Diana. Igual, buenas tardes. Igual, felicitaciones por el proyecto. Creo que es un tema bastante interesante. Retoma mucho de las líneas que, pues, trabajamos igual, y la diversidad de líneas que se trabajan como parte del posgrado. Mis comentarios irían en dos líneas específicas. Una es la cuestión de la parte metodológica. Y esta pregunta le había planteado con base en lo que ustedes envían, ¿no? Como parte del coloquio. Yo entiendo que incluso, pues, desde que envían lo que es para el coloquio a la que ustedes avanzan, pues ya avanzaron más, ¿no? Pero bueno, uno trabaja con lo que le envían, ¿no? Entonces, bueno, por ahí va mi comentario. Mi comentario sería que quizás se pudiera enriquecer más la parte metodológica a partir de otros autores. No sé si Hernández es Hernández Sampieri o es otro autor metodológico, tampoco. Sí, es otro. Perdón, de la parte metodológica, no, sí es. Bueno, te lo comento porque, bueno, no es un mal autor, creo que es un autor que nos ha ayudado y nos ha servido mucho, nos ha sacado mucho de apuros en algún momento a todos y todas para muchas cosas, pero quizás por el nivel ya de, digamos, de posgrado como tal, pues sería pertinente irse a otras fuentes. Ya después, o sea, se entiende que ahorita estás en el proceso de plantear el proyecto, que estás trabajándolo, pero sería recomendable que ya que estés avanzando, pues consultes fuentes un poquito más que dan trabajo de esa línea, ¿no? En cuanto a la metodología, sobre todo por el tipo de estudio que tú quieres hacer, el trabajo de datos estadísticos, la fundamentación. Hay mucha literatura
específica sobre trabajar en estadística, en investigación educativa. En México hay gente que lo hace, y si no, también en la literatura anglosajona, tú que tienes la oportunidad y el contacto, pues también, o sea, si hay alguien que trabaja mucho específicamente investigar temas de la educación desde un enfoque estadístico, son la literatura anglosajona, ¿no? En Estados Unidos hay una escuela que es predominante hasta el día de hoy sobre el trabajo estadístico, bases de datos, análisis de interpretación a partir de inferencias y cosas así, descriptivas, ¿no? Entonces, iría un poquito para eso, ¿no? Para diversificar nuestras fuentes de información, nuestras fuentes de fundamentación. Repito, no es que esté mal, ¿no? Simplemente hay que dar otro pasito más, ya que estamos empezando en este proyecto, ¿no? Como tal, ya posgrado. Y lo otro, quizás un poco por la propia formación que uno tiene, a veces cuando está leyendo ciertas propuestas, como que se queda con la pregunta un poquito específica, ¿no? Sobre todo por el tipo de temas, ¿no? En el que estás trabajando el aula, estás trabajando la evaluación, una propuesta didáctica, ¿no? ¿Dónde está lo educativo o lo pedagógico, ¿no? En un proyecto, ¿no? Es decir, no es que no esté, es decir, obviamente hay una fundamentación pedagógica, educativa en lo que tú estás trabajando, pero al leerlo, no queda tan clara esa fundamentación pedagógica o educativa que lo está sosteniendo. Con esto no quiere decir que en tu proyecto, ya que lo vayas a hacer, te eches un apartado sobre definir qué es la educación y qué es lo pedagógico, y no va por ahí, sino más bien es quizás en algún momento recuperar algunas perspectivas, algunos autores que vinculen como cuál es esta parte de fundamentación. Si no quieres llamarle pedagógica, vamos a llamarle educativa, ¿no? Un poquito más como en cuanto a la reflexión de, bueno, estoy trabajando esto desde un enfoque educativo porque pues hay cierta intención específica sobre lo que se quiere lograr con este proyecto en términos de la formación de un tipo específico de persona, o ciertas, al final de cuentas, también ciertas utopías, ¿no? O sea, tampoco te estoy diciendo que nos vayamos como a la reflexión filosófica y todo eso, no va por ahí tampoco, pero sí como delimitar, sobre todo porque pues estás mencionando lo didáctico, hay una intención de enseñar, ¿no? Y como hay una intención de enseñar algo, ¿cuál es el fundamento que le está dando forma a esa intención que tú tienes de enseñar eso, ¿no? Para que, ahorita que expusiste, mencionaste, ¿no? O sea, tus ideas de mejorar, enriquecer la formación de estudiantes, ¿no? Y entonces ahí está, ¿no? Entonces, recuperar un poquito eso como para, no sé, incluso nada más en una cuartilla, ¿no? O al inicio de tu proyecto, nada más media cuartilla, unos párrafos, ¿no? Un poquito nada más, como para no dejar ahí, perder de vista ese aspecto que siempre nos mueve, ¿no? Porque al final de cuentas, cuando hacemos esto, pues lo hacemos teniendo una intención educativa, ¿no? Queremos siempre hacer algo, a los docentes no nos bajan de soñadores, porque pues sí lo somos, ¿no? Entonces siempre hay como la esperanza de lograr algo, en diferentes términos, por supuesto, pero siempre está, ¿no? Entonces, bueno, no lo voy a alargar mucho, serían dos cuestiones muy puntuales, nada más para que las puedas retomar, las platiques con tu asesora, y pues ya ustedes retomen también lo que les sirva, ¿no? Igual que le comentaba a Luis, estos son comentarios, tú platícalo con tu asesora, y ustedes irán tomando las recomendaciones, ¿no? Ya todo. Gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Doctora María Elena, ¿lo intentamos? Gracias. ¿Sí me escuchan? Sí, listo. Gracias. Pues Sí, una disculpa a todos y principalmente a Luis Alfonso. Si me pudiera escribir a mi correo y le envío los comentarios, esperando puedan ser de utilidad todavía. Se lo voy a poner el correo en el chat. Y bueno, paso para los comentarios. Sí, gracias. Evidentemente, también un tema muy llamativo, muy trascendente, de mucho impacto. Te felicito por el tema, porque en primera instancia es un reto el tema de la producción oral, la comunicación en la docencia. A veces parece que el docente está solo, entonces en otra lengua todavía más difícil, y fortalecerlo con estrategias en las que por un lado se va a ver el tema
del educando, del estudiante, pero por el otro a lo mejor puedes proponer una muy buena estrategia didáctica, pero también tienes que fortalecer las competencias digitales del docente, porque si no las sabe aplicar, pues es como un tema que no es que esté mal diseñado, pero tendrían que trabajarse también eso, ¿no? Y bueno, pasando al tema estructural de tu trabajo, me gustó mucho que fuera muy concreto. La primera parte del resumen, evidentemente vas avanzando y vas nutriendo más, pero sí me gustaría retomar unos puntos en la estructura de los objetivos generales y después pasas a los específicos, en donde creo que se quedan cortos. Valdría la pena que evaluaras cuál es la estructura, es decir, si planteas tener el verbo en infinitivo, pero pues hay que tener esa estructura de qué se hace, cómo se hace y para qué se hace. Lo tienes en tu resumen, entonces es muy fácil que lo adaptes. Y otro punto importante que vale la pena, también tenía el de Hernández Sampieri, que vale la pena retomar simplemente para que lo actualices. Tiene algunas publicaciones más recientes que te podrían ayudar. En la metodología es buena. Y en la estructura de los objetivos específicos, pues pasa lo mismo, ¿verdad? Se quedan un poco cortos. Me gusta que sí tienes la misma línea, es decir, no lo cambias, pero ya después al final, en la narrativa del final, no sé si pudieras volverlo a leer porque manejas en un primer momento y en un segundo momento y después en un segundo momento y otra vez en un primer momento. Con una vez que lo digas y como lo dices al principio de manera muy concreta, está bien. Ahora, por favor, considera evaluar que dices que vas a proponer una estrategia. Está bien, pero para proponer esa estrategia, primero necesitas conocer cuál es la necesidad, también lo planteas. Entonces, tal vez podrían ser 3 puntos, 3 momentos. Conocer primero qué se necesita, después plantear tu estrategia y después evaluarlo, ¿no? Decir, se vale, mi estrategia no fue la correcta, ¿por qué? Porque tal cosa. O si fue la correcta y aún la puedo mejorar más, identifiqué otras cosas y en ese sentido trabajar, pero creo que vas por muy buen camino. Muchas felicidades. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctores, por los comentarios. Continuamos con Rosario Evangelina Granjeno Trejo, estudiante de cuarto semestre, que presentará su trabajo titulado Apuntes sobre la consideración del género a través del lenguaje, en las interacciones entre hombres y mujeres en una modalidad híbrida a distancia. Te escuchamos, Rosario. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Bueno, pues vamos a empezar. Voy a empezar a compartir pantalla. Un segundito nada más, por favor. Esto ya se está compartiendo. Y bueno, voy al inicio de la presentación. Bueno, pues muchas gracias por la escucha, por el espacio y bueno, yo les... Disculpe, Rosario, creo que lo presentaste, pero seguimos viendo la... ¿La primera? Ajá. Sí, todavía no le cambiaba. Sí, ok. ¿Ahí ya se ve el cambio? No, estamos viendo el PowerPoint general, no la presentación. Ah, ok. Creo que entonces no debe de ponerle uno presentación, ¿verdad? Nada más ir pasando de diapositivas. Yo creo que sería mejor. Exacto. Ahí sí se ve el cambio. Ajá, estamos en la 2. Perfecto. Entonces nada más no se pone como presentación. Bueno, pues voy a compartirles el pilotaje de este estudio que estoy presentando. Es sobre la consideración del género, como ya había comentado usted, a través del lenguaje en las interacciones entre docentes y estudiantes en una modalidad virtual a distancia. Probablemente van a haber algunas variaciones entre el resumen que envié y el trabajo que estoy presentando en este momento, porque cuando enviamos el resumen no estaba todavía hecho las entrevistas que les voy a presentar a continuación.
Bueno, pues este trabajo surge de algunos puntos críticos que detonan la realización del mismo, ¿no? Por una parte, considerar estos procesos de desigualdad que persisten en nuestra sociedad y que se basan en las características sexuales, que de algunos años hacia acá, pues hay un énfasis en educación virtual, sobre todo a partir de la pandemia, como una alternativa emergente. Este planteamiento que establece la UNESCO de la igualdad de género como prioridad mundial y como parte también de los derechos humanos. Y bueno, pues considerando que la escuela es un agente primordial en la socialización que favorece la transmisión de saberes, la formación de valores y el establecimiento de normas de comportamiento que inciden definitivamente en los modelos no sexistas y más democráticos. Entonces, la justificación de este trabajo justamente parte de ello. La educación desempeña un papel primordial en la promoción de pautas de comportamiento, como lo que acababa de señalar. Los entornos virtuales están más presentes en todos los ámbitos de la sociedad en este momento, particularmente en la educación. Y bueno, pues es fundamental identificar las necesidades y obstáculos en términos de participación, de acceso, de representación y de interacción en la educación virtual a distancia, así como el reconocimiento de los prejuicios y estereotipos de género que pueden estar presentes en el lenguaje que empleamos en el ámbito virtual educativo. Tengo como pregunta general cómo el uso del lenguaje y las prácticas educativas reproducen o perpetúan roles de género en las interacciones entre estudiantes y docentes en entornos de educación virtual a distancia. Y como preguntas específicas, ¿qué palabras con marcas de género utiliza el profesorado en sus interacciones virtuales? Y si los estudiantes y las estudiantes de nivel superior se sienten representadas y representados en función de la inclusión, de la tolerancia, de la aceptación en las actividades educativas virtuales y en la plataforma virtual educativa en función de su género. Y bueno, la última pregunta específica es si las y los estudiantes han interiorizado limitaciones como sensación de imposibilidad, incapacidad, desinterés, producto de prácticas excluyentes del contexto. Y a partir de esas preguntas, bueno, como objetivo general, tengo que analizar la percepción de inclusión y participación educativa de estudiantes en entornos de educación virtual a distancia, mediante el uso del lenguaje y prácticas educativas que reproducen y perpetúan roles de género. Y como objetivos particulares, identificar elementos del lenguaje y prácticas educativas que refuerzan los estereotipos de género, identificar si las y los estudiantes se sienten representados en estos puntos que les había comentado previamente, inclusión, tolerancia y aceptación en las interacciones educativas presentes en una modalidad virtual, así como analizar si estudiantes de nivel superior se han interiorizado limitaciones de esta sensación de incapacidad o imposibilidad a partir de las prácticas que pudieran estarse presentando en entornos educativos virtuales a distancia. Bien. El supuesto del cual parto es que la educación a través de una modalidad educativa virtual a distancia permite fomentar la consideración del género en términos de interacción y participación entre estudiantes y docentes, acceso a recursos y representación, por lo que puede favorecer que todas las personas que estudian en esta modalidad, independientemente de su género, tengan igualdad de oportunidades para aprender. El enfoque teórico del cual estoy partiendo es un marco referencial interdisciplinario, dado que los estudios de género pues tienen precisamente esta característica, esta naturaleza interdisciplinar, y tiene un enfoque de perspectiva plural, ya que no es excluyente y vincula a la psicología con la perspectiva de género para la comprensión de las percepciones sobre el género, las interiorizaciones e interacciones entre estudiantes y docentes. Además, se retoma el modelo biopsicosocial que aborda el género desde una perspectiva integradora, multifactorial, considerando que la identidad de género y el comportamiento son influidos por factores biológicos, psicológicos y sociales, y que la interacción de estos factores justamente puede producir una amplia variedad de expresiones de género y comportamientos. Bueno, la metodología que propongo en este estudio es de tipo cualitativo, exploratoria, y con un énfasis en el significado y la comprensión de las percepciones que tienen las y los estudiantes sobre la consideración del género. Entonces, voy a realizar
entrevistas semiestructuradas a través de videollamadas. Para este pilotaje, pues hice 2 entrevistas que tuvieron una duración aproximada de 1 hora y que fueron por voluntarios, ¿no? Se abrió la convocatoria o se preguntó al grupo quiénes podían participar y entonces las personas que estuvieron interesadas, pues fueron las personas a las que se entrevistó. En ambos casos fueron mujeres. Una es de licenciatura y la otra es estudiante de doctorado. La intención sobre todo de este pilotaje era revisar la guía de entrevista que había diseñado para ver si realmente me ayudaba a obtener la información que diera respuesta a las preguntas que están planteadas en este estudio. Y bueno, como parte de los resultados, pues se observa, o a partir de lo que reportan las estudiantes entrevistadas, se observa que existe un esfuerzo por parte de los docentes, de las y los docentes, para utilizar un lenguaje no sexista en las interacciones virtuales. Este lenguaje es de tipo binario, ¿no? Solemos utilizar términos como las estudiantes y los estudiantes, pero no es inclusivo a otros géneros. También hay una tendencia de trato igualitario que busca esta horizontalidad en la enseñanza, con prácticas de enseñanza-aprendizaje pues más pues de una línea, no de jerarquía. Existen situaciones que reproducen roles de género. Bueno, sin embargo, a pesar de estas prácticas que tienden más hacia la horizontalidad, sí las estudiantes han identificado algunas situaciones donde en algunas ocasiones pues sí se reproducen roles tradicionales de género, como por ejemplo cuando algunas docentes asumen una posición maternal o cuidadora por parte de estas maestras y en otras ocasiones pues estilos de enseñanza tradicional vertical con un enfoque sí de jerarquía, ¿no? Refieren también la falta de interacción significativa entre estudiantes y profesores que puede llegar a obstaculizar el intercambio de ideas y la construcción de relaciones cercanas. Aunado a lo anterior, pues también mencionaban que faltan acciones afirmativas que puedan favorecer que las estudiantes, considerando estas condiciones de vulnerabilidad o de discrepancia de oportunidades, puedan tener mayor flexibilidad en los tiempos y en las exigencias académicas respecto a las condiciones desfavorables que puedan presentar en la vida cotidiana y que abonen a la equidad de género. También mencionaron que algunos casos aislados donde percibían cierto favoritismo de género o mensajes sexistas discriminatorios, pero solamente en casos muy particulares y aislados, así como situaciones de acoso sexual entre estudiantes. Mencionaban la ausencia de representación de género diverso en los materiales y recursos didácticos que están disponibles en la plataforma y que reflejan roles de género tradicionales. Entonces, a partir de estas entrevistas, pues en las conclusiones refiero que a pesar del esfuerzo docente por utilizar un lenguaje no sexista y adoptar prácticas educativas, en estas entrevistas pues se identifican algunos desafíos como el uso del masculino genérico y la falta de inclusión de otros géneros en el discurso educativo. Además, pues se requiere que docentes sean más conscientes de cómo las decisiones que toman pueden llegar a perpetuar estereotipos de género y trabajen para integrar enfoques que desafíen estas normas sociales, y la falta de representación diversa de género en los materiales y recursos educativos que están disponibles en la plataforma, pues puede llegar a limitar esta diversidad de perspectivas. Las prácticas educativas, pues, es importante que vayan dirigidas a sensibilizar a docentes en la materia de equidad de género y pedagogía inclusiva, y es fundamental abordar situaciones de acoso y discriminación basadas en el género, implementando políticas y protocolos efectivos para garantizar un ambiente educativo seguro y respetuoso. Y bueno, pues también es importante reconocer que la equidad de género en la educación no se limita únicamente al acceso igualitario a la tecnología, sino también implica la eliminación de barreras y estereotipos de género en el contenido y en las prácticas educativas. Esto requiere un enfoque integral que aborde tanto los aspectos estructurales como culturales de la desigualdad de género en la educación, en concordancia con lo dicho con Lechuga, Ramírez y Guerrero. Bueno, estos autores no los vieron ustedes en el desarrollo, pero sí están en el trabajo completo, ¿no? Quienes mencionan que la educación juega un rol fundamental en la ruptura de ciertos prejuicios sociales, aunque en el escenario educativo se reproducen modelos de desigualdad y jerarquización entre hombres y mujeres.
Las experiencias positivas con los profesores, como la retroalimentación personalizada y el reconocimiento del potencial individual, tienen un impacto significativo en la motivación y el compromiso académico de las estudiantes. Y la guía de la entrevista, que era el propósito de este pilotaje, aporta elementos importantes de análisis. Sin embargo, lo que observé también es que la comprensión de la pregunta en sí misma y la respuesta deriva mucho también de la formación que tienen, es decir, encontré mucha diferencia entre las respuestas de licenciatura a las respuestas del estudiante de doctorado. También por el perfil que manejaban, ¿no? Por la experiencia que tenían en el trabajo de género. Y bueno, pues a grandes rasgos estos son los resultados que obtuve en el peritaje. Y bueno, pues hasta ahí la presentación. Muchísimas gracias por la presentación. Comenzamos con la ronda de retroalimentaciones. Doctor Julio, comenzamos con usted. Bueno, Evangelina, pues felicidades, creo que es un proyecto bastante interesante. En general, claro, todos tienen ese aspecto, pero creo que es una cuestión interesante justo explorar esta vinculación género, interacciones justo en las modalidades que abarcan, ¿no? La modalidad híbrida, distancia, ¿no? Y cómo se da, que son a veces cuestiones que damos por sentadas también, igual que muchos otros temas que tienen que ver con género, precisamente, y que realmente no hacemos esa reflexión tan específica. Y que yo creo que justo es un elemento bastante importante, interesante, ¿no? Sobre todo en muchas discusiones que hoy día están bastante vigentes y creo que tienen un grado bastante importante de impacto en, pues, las propuestas educativas que queremos construir, ¿no? Yo me voy a centrar únicamente en un tema que es el que yo veo que, o es el aspecto en el que yo quizás tendría sugerencias, ¿no? Porque, digo, en lo demás, en lo relativo a los aspectos teóricos conceptuales, pues se ve que tienes un acercamiento al tema, ¿no? Y pues en lo que nos entregas, pues haces una clarificación de algunos temas, algunos conceptos, en el margen, claro, lo que permite también la entrega del protocolo, porque tiene una extensión. Y ahorita que pues estás presentando, pues también creo que queda claro ese acercamiento que tú ya tienes al tema como tal, en términos teóricos conceptuales. A lo que yo te haría la sugerencia de atención sería específicamente a la parte metodológica, ¿no? Cuando hablamos de lo cualitativo, mi pregunta siempre es, bueno, pero ¿qué de lo cualitativo? Es decir, un enfoque etnográfico, grounding theory, teoría fundamentada, estudios de caso, fenomenología, ¿no? Podríamos decir la larga lista de lo que conforma lo cualitativo, ¿no? Entonces, yo creo que no es tampoco indispensable ponerle el nombre así tal cual de, quizás eso es un estudio etnográfico, es un estudio fenomenológico, es un estudio más de teoría fundamentada, pero sí habría que hacer la definición entonces desde dónde estamos entendiendo lo cualitativo, ¿no? Y esto te lo comento porque efectivamente, sobre todo en la literatura de otros países, cuando presentan justo qué enfoque están trabajando, vas a encontrar quienes presenten y digan, estoy trabajando desde una perspectiva cualitativa, ¿no? Y ahí empiezan a hacer la fundamentación de lo cualitativo como un trabajo que se caracteriza por esto y esto, ¿no? Yo creo que en particular, en el caso de México y Latinoamérica y otros países, sí es más dado que hagamos una precisión de ponerle un nombre específico porque responde a una tradición específica, si estamos hablando del trabajo etnográfico o estamos hablando del trabajo de teoría fundamentada, por ejemplo, ¿no? Yo te sugeriría que lo checaras, ¿no? Yo te sugeriría que checaras bien cuál es específicamente tu enfoque o metodología, como lo quieras llamar tú, que estás utilizando para hacer esto, porque sí nos abre algunas posibilidades, sobre todo en el marco del uso de entrevistas que tú estás haciendo, ¿no? Que incluso, pues,
digo, la entrevista como tal, vas a encontrar incluso ciertas escuelas de pensamiento que como tal dicen, yo estoy haciendo trabajo cualitativo y estoy utilizando la entrevista como metodología, ¿no? Digo, pero aquí sí entraría la parte de que pues tú precisaras eso para quien te lea y que diga, bueno, está trabajando lo cualitativo, que puede ser muy extenso, pero bueno, a lo mejor lo está trabajando desde cierto enfoque, fundamentado en ciertas tradiciones, en ciertas perspectivas, y se está quedando con esta definición muy amplia que a veces hay algunos trabajos, sobre todo también anglosajones particularmente, cierta tradición. Ok, ya lo entendí, pero si no es el caso, a lo mejor sí convendría ponerle quizás un nombre más específico, ¿no? Digo, ahí sí entraría quizás la parte del trabajo, diálogo con tu asesora, y que ustedes pudieran estarlo planteando, ¿no? Porque sí, sobre todo ya trasladado a la parte de la entrevista, creo que también es conveniente que justo la aplicación de esas entrevistas mantenga una coherencia con este enfoque metodológico que se tiene, ¿no? Muchas veces, no digo que sea tu caso, no estoy diciendo que es tu caso, ¿no? Pero a veces quizás tendemos en varios trabajos que yo he revisado, y repito, no es tu caso, poner lo metodológico como un apartado más, ¿no? Es un apartado que se tiene que cumplir, es un apartado que se tiene que poner, y ya. Pero no hay un trabajo realmente de fundamentar desde dónde estamos haciendo las cosas, porque efectivamente el enfoque que elegimos nosotros para acercarnos al objeto de estudio debe responder a ese objeto de estudio, ¿no? Entonces, ¿qué de ese objeto de estudio se está compaginando con la manera en que yo lo estoy investigando? Y eso también tiene que quedarnos claro a aquellos que estamos leyendo la investigación para entender también desde dónde hay posibilidades de ciertas cuestiones que vas a poder alcanzar y otras cuestiones que no vas a alcanzar porque precisamente no lo puedes hacer con la interpretación que tú estás haciendo. Y entonces quizás en otro momento alguien que esté leyendo tu estudio diga, bueno, ¿y si lo hacemos de esta otra manera? O yo lo voy a hacer de esta otra forma, y ahí es donde justamente vamos abriendo el campo de enriquecer los procesos de investigación, de estudio y conocimiento de los temas, ¿no? Bueno, en resumen, ¿no? Yo te sugeriría que si vas a mantenerlo diciendo cualitativo, adelante, es válido. Si no, y vas a definir específicamente qué de todo lo cualitativo que podemos tener, tú le estás llamando cualitativo, también, pero que para quien te lea quede claro, ¿no? Fuera de eso, es un tema bastante interesante, que se ve que lo has trabajado, que lo conoces. Creo que también es un tema bastante necesario en el contexto actual, desde hace mucho tiempo y todavía actual, y todavía los retos que faltan todavía, y justamente para abrir estos caminos. Y bueno, adelante, igual que los demás, adelante con el proyecto de investigación, ¿no? Y éxitos también. Muchísimas gracias, doctor, por sus comentarios. Doctora María Elena, continuamos con usted. Muchas gracias. Igual coincido con el doctor Julio, es un tema muy interesante y que además cabe resaltar que no solamente los temas de tecnología son innovadores, en este caso, este tema, como bien decía, hacía falta y es un tema muy innovador que es necesario no solamente en el nivel universitario, sino en muchos niveles, pero pues como toda investigación debe de segmentarse porque es mucho trabajo. Pasando al tema teórico de la documentación que nos presentaste, pues evidentemente hay un avance y solamente me gustaría poner sobre la mesa para que si ustedes lo consideran pertinente o no, pues lo evalúen. Evidentemente, como bien dijo el doctor Julio, tiene manejo del tema, es mucho trabajo. En alguna parte del documento se decía que lo que realmente quería hacerse era respecto al tema de los docentes, es decir, que querían como que cuidar esta conducción que ellos tenían. De hecho, el título dice apuntes sobre la consideración del género a través del lenguaje en las interacciones. Formar a los docentes para que sean conscientes de estas cuestiones. Entonces, si realmente se quiere formar a los docentes,
pero la pregunta de investigación dice cómo el uso del lenguaje reproduce y perpetúa roles de género en las interacciones entre estudiantes y docentes. O sea, es cierto que esto es fundamental en una investigación, pero creo que debería de irse de arriba hacia abajo, formar a los docentes, bueno, en mi perspectiva, efectivamente, porque ellos son los que transmiten a toda la comunidad estudiantil y ellos son los que de alguna manera van permeando respecto a ese respeto y a lo que se quiere llegar a través del lenguaje. Entonces, a mí me gustaría que en una primera instancia fuera primero con los docentes. En este caso veo que la investigación va avanzada. Comentaste que se había hecho un pilotaje con 2 mujeres de prueba, lo cual considero que es bueno, efectivamente, porque te permite reajustar, pero evidentemente al tomar la variedad, hubiera sido mejor que hubieran sido docentes de diferentes carreras, porque también la mentalidad, la perspectiva y todas estas situaciones, creemos o no, tiene mucho que ver con la formación, ¿no? A lo mejor los que somos de tecnología tenemos una parte muy sistémica de ver y los de ciencias sociales es diferente, pero bueno, yo por eso lo planteo y lo dejo sobre la mesa, que si es posible, si no, pues evalúenlo ya con lo que han hecho, pero sí que entonces la narrativa de la documentación se modifique un poco. Y con independencia de que sea hacia los docentes la primera instancia o que sea el lenguaje entre los estudiantes o la comunidad estudiantil y los docentes, me parece importante además reflejar un marco teórico fundamentado también en temas legales, es decir, los derechos humanos, lo que está permitido y jerárquicamente a nivel internacional, nacional, bueno, Latinoamérica y nacional, para hacer este comparativo, este benchmarking y tal vez a lo mejor que algunas instituciones educativas sí promueven esto o sí tienen ya temas legales ajustados en donde el docente debe adecuarse a esta dinámica del lenguaje inclusivo y de equidad de género. Esos serían los comentarios. Muchísimas gracias y felicidades. Muchas gracias por los comentarios, doctoras. Bueno, finalizamos esta mesa de trabajo con Felipe Eduardo Merino Magos, estudiante de segundo semestre, que presentará su trabajo titulado La relación entre las competencias digitales y la esfera cognitiva, en la licenciatura de Ciencias de Datos. Adelante, Felipe. Muchas gracias, claro. Voy a empezar a compartir. Permítanme un momento. Ahí ya No vemos. sé si ya se pueda visualizar mi presentación. Ahí ya vemos la presentación. Claro, ok. Muchísimas gracias. Hola, muy buenas tardes, doctores, doctoras, compañeros. Hoy vengo presentando mi proyecto de la relación entre las competencias digitales y la esfera cognitiva en la licenciatura de Ciencia de Datos. Mi directora técnica con la que he estado colaborando es la doctora Mabel Osnaya Moreno, y también estuve realizando de igual forma por mi trabajo ahora con el docente Jacob, el doctor Jacob. Mi nombre es Felipe Eduardo Merino Magos y mi investigación va a concluir con la descripción del proyecto, la esfera cognitiva, las competencias digitales. En el desarrollo voy a tener los procedimientos y claro está en los resultados las conclusiones. Para ello nosotros hemos visto que en la misma investigación tenemos un método basado en lo paradigma pragmático. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a estar recopilando esos datos para la práctica docente a través de cuestionarios en línea, mediante la plataforma Moodle o mediante la plataforma de Meet, que es por medio de Google. Para esto vamos nosotros a obtener 3 tipos de marco de indagación, de las comunidades de indagación, que va a ser en la presencia social, en la presencia cognitiva y en la presencia docente.
La presencia social prácticamente va a ser la habilidad de cada uno de los participantes de la misma comunidad de indagación que se va a proyectar socialmente y emocionalmente en las personas a través del medio para la comunicación en la que vamos a estar utilizando. La presencia docente va a ser va a surgir por lo que va a estar implicando el maestro o el instructor, por lo que va a estar facilitando la guía de aprendizaje para los mismos estudiantes. Y la presencia cognitiva va a ser el grado que cada uno de los estudiantes construye y confirma el significativo mediante la reflexión sostenida, mediante los diversos cursos de comunidad de indagación que se va a obtener por medio de la licenciatura de Ciencia de Datos. Para ello también nosotros vamos a estar teniendo competencias digitales y vamos a tener 3 puntos principales: la competencia profesional, las competencias pedagógicas y las competencias de los estudiantes. ¿Qué quiere decir con esto? Que cada una de ellas nos va a estar llevando a cómo se va a estar teniendo la organización en su comunicación, la colaboración, los recursos, la enseñanza, la evaluación, entre otros. Como por ejemplo, la competencia profesional va a ser el compromiso profesional. Las competencias pedagógicas va a tener los recursos digitales, la enseñanza, de igual forma la evaluación y el empoderamiento de cada uno de los estudiantes con las técnicas de los mismos docentes. ¿Qué quiere decir con esto? Que cada uno de ellos va a tener digitalmente la comunicación institucional de estudiantes, como de igual forma profesores o docentes y hasta de terceros. Va a tener que estar utilizando las tecnologías digitales en colaboración de los mismos docentes durante sus estudios de aprendizaje o durante el semestre de igual forma. Teniendo la colaboración profesional, va a estar desarrollando de igual forma, evaluando, teniendo críticamente su desarrollo y teniendo práctica pedagógica como digital en la misma licenciatura y en las mismas desarrollo de su propio proceso de aprendizaje. Como los recursos digitales va a tener la identificación, la evaluación, selección de contenidos, creación, entre otros. Y también tenemos nosotros como competencias de los estudiantes el desarrollo de la accesibilidad ante las competencias digitales. A esto nos va a llevar la información y la alfabetización. ¿Cómo van a estar teniendo esas tareas, la evaluación ante las tecnologías de la información y cómo vamos a estar encontrando esa información en los mismos entornos digitales? Para ello nosotros lo llevamos en la búsqueda de las gestiones en la que se va a estar desarrollando cómo va a tener esa información en la comunicación de colaboración de igual forma, cómo se va a estar desarrollando prácticamente en la seguridad de esa protección de dispositivos como sus contenidos digitales y de igual forma la resolución de los problemas. Para ello nosotros vamos a tener dos objetivos, los objetivos generales y los objetivos específicos. El objetivo general va a ser identificar las relaciones entre las competencias digitales y la promoción de la esfera cognitiva ante los cursos mixtos de la misma licenciatura de la Ciencia de Datos dentro de la Universidad Rosario Castellanos en el proceso de enseñanza. Los objetivos específicos vamos a tener 2 puntos. Identificar las competencias digitales ante los estudiantes y describir la relación entre competencias digitales de los estudiantes, la existencia de la esfera cognitiva de los diversos cursos. Para las preguntas de investigación nos realizamos principalmente 2, que es qué nivel de competencia digital tienen los estudiantes en los cursos híbridos y cuál es la relación entre las competencias digitales y la promoción de la esfera cognitiva en los cursos mixtos. Para ello nosotros vamos a estar realizando una muestra institucional que para 15 estudiantes de la comunidad de la licenciatura de Ciencia de Datos en el plantel del Centro de México ante la Universidad Rosario Castellanos. Tuvimos un análisis estadístico por medio de la estadística descriptivo y correlacional de Spearman. ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros empleamos principalmente
primer instrumento ante los 15 estudiantes de la misma licenciatura que nos contestamos si tuvimos resultados. Ahorita este instrumento que tenemos no lo hemos empleado porque todavía no nos han dado pauta a la misma licenciatura a que podamos obtener resultados de nuestro propio instrumento. Este fue una prueba que realizamos de igual forma en la que nosotros tuvimos resultados. Nosotros realizamos instrumentos como estudiantes y como docentes. Vamos a tener 3 instrumentos, principalmente de estudiantes con 20 reactivos que lo vamos a estar midiendo de nunca, casi nunca, a veces casi siempre y siempre. Esto lo estamos elaborando a través, por medio de Garrison y Anderson, a partir de su propio instrumento de ellos. Y de igual forma, va a ser ante las competencias digitales, en la que nosotros vamos a tener reactivos de 220 reactivos, en la que también vamos a estar midiendo nunca, casi nunca, a veces casi siempre y siempre, en la que vamos a estar viendo el área de información de alfabetización de las competencias digitales, entre otras áreas, y de igual forma cómo vamos a estar viendo las necesidades ante la búsqueda de información, la navegación, seguridad, contenidos digitales, entre otros. Los resultados que obtenimos a través de esto fue cómo vamos a estar midiendo la esfera cognitiva, la navegación, búsqueda y filtrado, la interconexión mediante el comportamiento de información, compromiso de ciudadano ante las competencias digitales, de igual forma, la gestión de identidad digital, que ahí principalmente fue donde vimos un punto que nos dieron de siempre. Entonces, prácticamente estamos viendo que ha tenido una buena gestión ante los demás, copyright, licencias, programación, ante otros, han tenido deficiencia ante su misma seguridad, la creación de contenidos o solución de problemas. Y, por ejemplo, aquí vemos nuestra tabla en la que nosotros estamos viendo cómo estamos viendo en la de Spearman, de cómo se está visualizando ante nuestra navegación de búsqueda y cómo tenemos cada uno de ellos en la que nosotros repetimos más en cada una de nuestras áreas, en las mismas competencias digitales y ante la esfera cognitiva. Esto nos va a estar ayudando prácticamente en el desarrollo basado en nuestra investigación ante las competencias digitales y las comunidades de los procesos en desarrollo de la educación, que va a estar facilitando el aprendizaje en el modo híbrido, virtual, y claro está en la de investigación educativa como de docentes, y claro está en la de estudiantes ante las diferentes tecnologías de la información en las mismas aprendizajes y diversas actividades que se están realizando. Por medio de esta comunicación va a tener como efectos positivamente la calidad del aprendizaje en los desarrollos y de igual forma de los estudiantes ante la esfera cognitiva para fomentar cada uno de nuestros aprendizajes mediante la confiabilidad, la encuesta comunidad para la evaluación del modelo de la comunidad de indagación. Como conclusiones, prácticamente nosotros nos estamos basando por la esfera cognitiva en el desarrollo de la licenciatura de ciencia de datos, en la que nosotros vamos a estar midiendo la problemática actual en la que va a estar las modalidades de presencia virtual híbrida y de rezago educativo, en la que nosotros vamos a estar visualizando cómo vamos a tener esa muestra y nos vamos a estar basando en nuestra TED Student, descartando los reactivos de los que pudimos haber visualizado hace un momento en la relación de las mismas competencias digitales como en las esferas cognitivas o en las competencias de indagación, perdón. Ante eso, ¿cómo vamos a estar aplicando también las tecnologías de la información en cada una de las áreas para promover el pensamiento crítico y el análisis de las bases fundamentales que busca promover en la URC para la misma licenciatura en ciencia de datos? Estas son nuestras referencias bibliográficas. El documento que se mandó como resumen vienen más referencias bibliográficas de igual forma de nuestro propio trabajo.
No sé si tengan alguna pregunta, comentarios. Muchas gracias por su atención, compañeros y doctores y doctoras. Muchas gracias por la presentación. Finalizamos esta última ronda de retroalimentaciones. Doctor Julio, ¿lo escuchamos? Sí, bueno, mis comentarios, Felipe, van en función del protocolo, ¿no? Lo que se entrega, ¿no? Digo, ya cuando uno escucha, pues hay cosas que a lo mejor no vienen en el protocolo y cosas que quedan más claras así, ¿no? Pero pues al final también un poco el trabajo como comentarista pues se basa en el protocolo y un poco en escucharles, ¿no? Bueno, en este caso, yo con base en el protocolo, yo tengo recomendaciones en 3 rutas específicas, ¿no? Una tiene que ver con la parte formal del proyecto, la presentación, y otra va un poco en el aspecto metodológico igual, ¿no? En la parte formal del trabajo, yo te sugeriría que pudieras tratar de darle una presentación al trabajo que le permita al lector tener un seguimiento más puntual del hilo de cómo vas uniendo las ideas, ¿no? Porque en el proyecto que nos entregaste, hay partes en las que no se nota esa continuidad en la redacción que tienes, ¿no? Como que no hay un hilo conductor de todo el proyecto que permita estar teniendo esa, pues de cierta forma, quien está leyendo, ir, bueno, inicio acá con estos aspectos, voy leyendo y voy viendo justamente, bueno, los conceptos, la fundamentación, ¿no? Entonces, yo te sugeriría quizás poder hacer algún ejercicio de redacción en el cual quede más clara esta situación de cómo vas tú mostrando las partes que conforman el proyecto, ¿no? Porque, bueno, en mi experiencia hubo partes en las que me costó un poco continuar ese hilo y valdría la pena como darle una revisada. A veces nos ayuda también como darle a alguien a leerlo antes de presentarlo o incluso nosotros leerlo en voz alta, ¿no? También es un ejercicio que yo hago, por ejemplo, ¿no? Y quizás, ¿no? Y en ese sentido, pues también hacer la presentación un poco más de forma con base en aspectos de, bueno, darle una revisada a APA otra vez, que bueno, sí está ahí, lo retomas, y cuidar esa parte de, que es una parte más formal, ¿no? Es una parte más, quizás, no es tanto una cuestión de contenido como tal o de fundamentación, sino más bien es una cuestión más de la presentación, de la redacción, que te permita, ¿no? Independientemente si es una investigación o es un proyecto de intervención, se va a meter, no necesariamente sea una tesis, a lo mejor es un informe, pero que sí tenga una estructura que para quien lo lea no se pierda, ¿no? En cómo está acercándose a tu proyecto, ¿no? Ahora, lo otro es respecto a lo mixto, ¿no? Que es, te repito, es con base también en el proyecto, ¿no? Delimitar qué es lo mixto, ¿no? O sea, qué es lo mixto y construir realmente una fundamentación, una estructura que, de nuevo, para quien lea el texto, porque, bueno, tú, digamos, en tu exposición, pues se ve que tú tienes una claridad de lo que tú estás haciendo. Pero bueno, recordemos también que parte del trabajo de hacer ciencia, de crear ciencia, desarrollar, pues es la comunicación, ¿no? Tanto con nuestros pares académicos, como en última instancia también el acceso universal al conocimiento, ¿no? Que es siempre una cuestión muy deseable del trabajo que tiene que ver de la investigación, ¿no? No solamente en un campo en específico disciplinar, sino en general, ¿no? Entonces, para quien lee, y en este caso a mí me pasó, bueno, y leo lo mixto, pues una de las cuestiones es, bueno, pero ¿qué estamos entendiendo por mixto? ¿Desde qué referentes? ¿No? ¿Quién lo está fundamentando? Porque igual en el trabajo de la metodología mixta, pues no hay un solo acuerdo tampoco, ¿no? Y es parte de la riqueza del campo de
investigación, ¿no? Hay posturas que ven solamente lo mixto como, bueno, hago lo cualitativo, hago lo cuantitativo y lo junto y listo, es mixto. Hay quienes, digo, lo estoy haciendo muy simplistamente, ¿no? Pero bueno, lo plantean así, ¿no? Hay quien hablan de algo mixto entendiendo como un proceso en el cual unes dos lógicas de investigación con sus instrumentos y sus partes de trabajo muy específicas y teniendo como eje al objeto de investigación, ¿no? Y dentro de eso hay incluso partes que no son como tal metodologías mixtas, ¿no? Porque hay, dentro de que tú trabajes, por ejemplo, encuestas, pues dentro de un paradigma empírico, lo quieres llamar así, o más estadístico, pues aunque hagas encuestas, puedes hacer entrevistas para complementarlo y siguen estando dentro de un enfoque cuantitativo, ¿no? O puedes hacer un enfoque cualitativo desde etnografía, estudios de caso, etcétera, y aplicar a lo mejor unas encuestas, ¿no? Y no por eso tu metodología deja de ser cualitativa, ¿no? Entonces, sí hay que delimitar muy bien que si estoy hablando de algo mixto, ¿qué estoy entendiendo por mixto? A partir de tales autores, autoras, a partir de tales referentes, y cómo esto está en ese sentido enfocándome a lograr desde una complementación o integración o simplemente acompañamiento de lo mixto y de lo cuantitativo y cualitativo, pues me está permitiendo aproximarme a mi objeto de investigación o de estudio desde un planteamiento muy específico, ¿no? Entonces, serían mis recomendaciones, espero que te ayuden. Felicidades también por el proyecto, yo creo que es un proyecto también interesante, que da justamente para varios aspectos, varios temas, y que yo creo que en ese sentido pues conviene tener un tratamiento que nos permita llegar a esa finalidad, ¿no? Entonces, bueno, y de nueva cuenta, ¿no? Platícalo con tu asesora, y ustedes serán al final quienes estén tomando esas decisiones, pero bueno, las sugerencias ahí están, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahí, pues gracias. Muchas gracias, doctor. Claro. Gracias, doctor Julio. Doctora Marilena, concluimos con usted, por favor. No lo escuchamos. ¿Ahí me escuchan? Listo. Sí, doctor. Bueno, pues muchas gracias. Es un tema muy interesante, el de las competencias digitales, y definitivamente, pues en la licenciatura de Ciencias de Datos, pues se deben de manejar, ¿verdad? En todas, pero en esta aún más. Retomando el tema que se comentó anteriormente, en donde se tenían diferentes ejes a abordar, me gustaría que pudieras considerar el primero, que es de forma, platicarlo con tus asesores, porque al menos el documento que nos hicieron llegar dice julio del 2023 y tiene todavía Instituto Rosario Castellanos. Sin embargo, en el texto sí mencionas la Universidad Rosario Castellanos y de igual manera más adelante vuelves a mencionar el Instituto Rosario Castellanos. Entonces, sí me gustaría que unificaras criterios con un control V, buscar y sustituir fácilmente, pues puedes solventar esta inconsistencia en cuanto a la universidad, ¿no? Porque es tu foco de estudio, entonces sí tendría que estar muy claro y muy limpiecito todo eso. Por otro lado, también siendo que estás desarrollando el tema de competencias digitales, pongo sobre la mesa que te allegues de software para citar de manera automática las referencias como Zotero, Mendeley, en donde una vez que lo instalas te da mucha precisión y evitamos estar regresando trabajos y regresando, porque el software lo hace en automático. Cada que tú consultas una cita o copias la cita, el software te va a dar todos los elementos para hacerlo correctamente, inclusive al final te arma toda la bibliografía y si vuelves a añadir otra cosa, te lo añade él, ya no hay que estarle recordando. Entonces, sí vale la pena que
que referencies en primera instancia cómo debe ser. ¿Por qué lo digo? Porque tienes mezclado en algunas partes el idioma inglés y el español, el símbolo and, que pues en los referenciadores en línea automáticamente lo metía, no es un tema tuyo, sino que así se utilizaba. Entonces, vale la pena hacer la actualización a este software. Lo primero es utilizar correctamente el Word, y lo segundo, hacer uso del software para las referencias, para dar certidumbre a que y eso no nada más es particular tuyo, sino en general es una recomendación para todos, para que vaya más limpio su trabajo y más certero, de tal manera que está citado correctamente porque el software lo hace. Aparte, puedes volver a retomar esa cita en cualquier momento, cuando haces una presentación o algo así. Y el otro tema que me gustaría ahondar es que la estructura del índice nos lleva a repetir temas. Ahí lo puedes visualizar muy rápidamente. Repites temas de las competencias digitales al inicio, en medio, y vuelves a poner ese como índice en el texto que ya no debería de ir, y hasta el final pones el planteamiento, objetivo y toda esa parte metodológica que valdría la pena que lo plantearas con tu comité. Creo que es de forma inversa, esa es mi consideración, debería de ir al principio para que a todos los lectores pues nos dé la pauta de conocer toda esta problemática que se presenta, los objetivos, y no hasta el final. Entonces también se puede resolver muy rápido, adecuando los temas. Si también utilizas en el Word el esquema de navegación, todas las correcciones que se hagan y los ajustes van a ser muy rápidos, solamente como arrastrar y ya queda armado nuevamente. Y por último, efectivamente, puedes hacer una búsqueda en internet de cuáles son las palabras conectoras que te sugería el doctor Julio. Entonces, esas palabras conectoras se refiere a que tú terminas un párrafo y para dar pie al otro párrafo, pues dices, a continuación mostraremos tal. Y entonces, para dar continuidad también a otro capítulo, pues necesitas una conexión, ¿no? En donde digas, se ha dado por concluido este capítulo en el que se señaló tal, y ahora pasaremos al siguiente capítulo que nos dirá bla, bla, bla. Esa es la parte de conexión en la que te decía el doctor Julio que se pierde un poco, ¿no? De momento, es como si ahora estamos viendo una telenovela y ahora nos presentan el noticiero y ahora nos presentan, aunque el noticiero está hablando de temas relevantes, pero entonces hay que dar esa conexión entre cada párrafo y después de cada párrafo entre cada capítulo. Pero creo que podrías resolverlo muy rápidamente. No te desanimes porque tienes mucho material, solamente es la estructura. Y muchas felicidades, gracias. Muchas gracias, doctora. Claro que sí, sin problema. Aquí estoy. Muchas gracias, doctora. Muy bien, con esta última retroalimentación terminamos la mesa del día de hoy. Queremos agradecer la presentación de los estudiantes, Luis Alfonso García Buendía, Diana Karina Lara Ríos, Rosario Evangelina Ranqueno Trejo y Luis Felipe Eduardo Merino Magos. Así como la participación de los docentes comentaristas, doctor Julio Vixta Ríos Peña, doctora María Elena Chávez Solís, y finalmente agradecer a todos los presentes a este 6º coloquio de investigación del posgrado de la Universidad Rosario Castellanos, en el cual se están presentando 401 trabajos de estudiantes en 99 mesas diferentes que serán retroalimentadas por 111 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Les reitero nuestro agradecimiento y me despido citando nuestro lema: otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser. Que pasen muy buena tarde. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego.